Derechos humanos, historia, evolución y universalidad. Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales deben garantizarse su protección y cumplimiento. Historia de los derechos humanos. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. En el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistaba Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro del Ciro. En el año 1215, 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firmaba el primer documento que reconoce los derechos de las personas, llamada Carta Magna. En el año 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos propios como el derecho a la vida y a la libertad. En el año 1789, la Revolución Francesa amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace insistencia en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos vulnerados. En el año 1915, Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. En el año 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término, el 26 de junio de ese año en la Carta de las Naciones Unidas será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 fue proclamado por la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. En el siglo XXI, un largo camino por recorrer, la esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Clasificación de los derechos humanos. Los criterios que se han dado para las clasificaciones son de diferentes índoles, políticos e históricos. Una de las primeras clasificaciones, aquella que distingue 3 grupos de derechos humanos en generaciones y corresponden al orden de aparición de los mismos en la historia. Derechos civiles y políticos constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales y están destinados a la protección del ser humano individualmente. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Puede cuestionarse el carácter universal de los derechos. El debate sobre la universalidad de los derechos humanos no debe considerarse como una cuestión meramente intelectual, sino que tiene serias repercusiones que afectan no ya solo a un individuo o Estado, sino también a la comunidad internacional. Pero una declaración de igualdad no constituye más que un pronunciamiento formal, pues el piso sobre el cual nos paramos todas las personas no es parejo. La realidad, terca como suele ser, ha evidenciado que existen muchas personas excluidas del pleno ejercicio de sus derechos, como consecuencia de cuestiones como su color de piel, la lengua, origen nacional, religión, orientación sexual o sexo. La Declaración de 1789 era más que una declaración de derechos, era todo el programa político y constitucional de la modernidad. Y en lugar de ocupar un lugar preeminente, la idea de universalidad de los derechos son naturales, propios e iguales para todos, y de ahí deriva su universalidad, que convierte la declaración en un modelo de organización política con el poder limitado, con la supremacía de la ley y con la afirmación capital de que una sociedad que carece de separaciones de poderes y de garantía de los derechos que no tienen constitución. La Revolución Francesa no ha tenido territorio propio, más bien su efecto ha sido el de borrar, de alguna manera, del mapa de todas las antiguas fronteras.
La hemos visto acercar y dividir a los hombres al margen de las leyes, las tradiciones, de los caracteres, de la lengua, haciendo a veces a los adversarios compatriotas y a los enemigos hermanos, o más bien ha formado por encima de las nacionalidades particulares una patria intelectual común donde los hombres de todas las naciones han podido convertirse en ciudadanos.